En lo que le ha de pasar a Esteban después de predicar ese sermón tan hermoso que recapitula todo el Antiguo Testamento y lo concluye hablando de Jesucristo y del verdadero templo de Dios, que es realmente la iglesia de Cristo. Capítulo 7, verso 58. Dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Por qué fuera? Porque es importante que sepan, hermanos, que nunca los judíos podían matar a alguien dentro de la ciudad. Tenía que ser fuera de la ciudad. Eso es ley. Se hace fuera porque la ciudad es santa. Si alguien muere dentro, contamina la ciudad. Entonces tienen que sacar a la persona y matarlo fuera. Y eso fue lo que pasó con Esteban. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí viene, hermanos, aparece este gran personaje, Saulo. Saulo viene del hebreo Shaul, que significa fue pedido por los hombres a Dios, o aquel que fue pedido a Dios por los hombres. Esto lo podemos ver claramente. Algo interesante acerca de Saulo, hermanos, es lo que tiene que ver Saulo en cuanto al ministerio de la palabra del Señor. Una vez más, Saulo viene del hebreo Shaul o Sheul, ¿verdad? Y reitero, significa lo que es hijos de Dios. Saulo es así para los hermanos y para el pueblo hebreo. Cuando Saulo sale en las primeras misiones y empieza a predicar a los gentiles, Saulo pasa de ser Saulo a Pablo. La pregunta es ¿por qué? Porque los gentiles no podían pronunciar correctamente el nombre de Saulo porque es un nombre hebreo. Por lo tanto, le empezaron a llamar Pablo porque Pablo significa pequeño de estatura. Así que Saulo entraba a una sinagoga, es Saulo para todos. Salía de una sinagoga con sus amigos hebreos, es Saulo. Saulo entraba al mundo griego, al imperio romano, empieza a ser Pablo. Por eso ves el cambio de nombre de Saulo a Pablo. Se cree, por algunos versículos de la Biblia, y hay un gran choque, se cree que Saulo era de una apariencia insignificante en cuanto a su persona. Pero choca porque para ser miembro del Sanedrín tenías que tener una apariencia fuerte y ser alto de estatura. Y eso le choca. Se podría concluir que realmente Saulo era pequeño de estatura y que por ello nunca fue miembro del Sanedrín. O que fue alto de estatura, pero tenía en su apariencia otras cosas que de alguna u otra manera no lo hacían ver apreciable. Posiblemente era calvo, posiblemente tenía algunos aspectos físicos que para los griegos no era tan apetecible. Pero de alguna u otra manera ese es uno de los debates que hay y no lo sabremos, tal vez nunca lo sabremos. Pero por eso Pablo, cuando escribe sus cartas, explica que tal vez cuando escuchan de Pablo en la iglesia de Cristo del primer siglo, pues se creen en este gran hombre. Y de pronto cuando lo conocen se quedan como, tú eres Pablo. Y es por eso que Pablo, hay varios versículos que extienden esta explicación. Déjame ver si los tengo aquí. Por ejemplo, segunda carta de Corintios, a ver si los puedo encontrar. Capítulo 10, verso 10, dice así. 10. Eso pasa mucho. A mí me ha pasado a veces, hermanos, porque, a veces la gente a mí me conoce a través de la voz, porque antes grababa todo en audio, no en video. Entonces tengo más de 3,000, 4,000 horas grabadas en audio, estudios largos. Porque yo siempre, desde que empecé a predicar, he grabado todos mis mensajes, primero en cassette, luego en CD, ahora en MP3 y eventualmente en la nube, pero los voy a estar grabando, no sigue grabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? La gente que a mí me conoce, muchos me han conocido por audio nada más. Entonces, a veces me pasó una vez que yo llegué a México, no voy a decir en qué estado porque me meto en problemas, pero llegamos a México, hermanos,
Y resulta que llegué, pues casi siempre el predicador, pues los van lo recogen al aeropuerto, a la central de autobuses, y llegué con el predicador local, y llegué y me senté enfrente y empezaron a llegar todos. Y todos me saludaban y todo. Entonces un hermano llegó y me dice, hermano, mucho gusto. Le digo, mucho gusto, hermano. Le digo, Ricardo Barrera. Dice, dice, mira, dice, ¿tú eres Ricardo Barrera? Sí, sí. Dice, ¿te llamas como el que va a predicar? Entonces le digo, no, es que yo voy a predicar. Y dice, oye, no, pero yo pensaba que eras más, yo había oído tu voz, así, y así como te veo, como que no encaja, ¿no? Y luego me decía el hermano, dice, no solamente no encaja, dice, o sea, dice, pues yo te hacía, no sé, de una edad de 50, de 60 años, ¿no? Yo te hacía ya un poquito mayor, y pues lo que veo, pues no concuerda con lo que estaba escuchando. Y digo, sí, hermano, pues ni modo. A veces uno se lleva ahí, ¿cómo se dice? Tristemente se lleva, pues desilusiones, y siento ser su desilusión del día. Entonces, pero en el caso de Pablo, miren cómo dice ahí, 2 Corintios 10, dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil, y la palabra menospreciable. Ahora, entre los griegos, yo enseñé una clase que no la terminé en República Dominicana, Santo Domingo, que se llama Contexto Cultural Grecorromano. Los grecorromanos, los griegos, hermanos, no solamente es la oratoria, no solamente es el contexto, para ellos es la apariencia es muy importante. Entonces, cuando ves esta parte de corporal débil, era una expresión que al parecer en aquellos tiempos sentí que una persona pequeña de estatura, o que al menos de otra manera lo veías y no lo veías como un griego que esperaban fuerza. Entonces, eso queda siempre en enigma, o sea, no sabemos qué pasa, pero hay versículos que declaran alguna u otra cosa, algo de Pablo, que eran, no lo sabemos totalmente. Luego, en el caso de Pablo, hermanos, cuando matan a Esteban, ahí en Hechos capítulo 8 dice así, lo matan, ¿ok? A Esteban. Y ponen las ropas en los pies de un joven llamado Saulo. O sea, aquí es joven Saulo. La pregunta que se tiene es qué edad tenía, porque la palabra joven en el griego indica una persona de 30 años. De 30 a 40 es una persona joven, aunque no lo crean. Porque en el contexto cultural hebreo, uno no era independiente hasta que cumplía 30 años. Por eso Jesucristo no comenzó su ministerio hasta los 30 años. Es cuando realmente una persona era independiente. Entonces, los 30 años era una persona joven. Se cree que Timoteo tenía como 30 años. Nosotros lo aplicamos a un adolescente de 15, 16, pero realmente son como 30 años que tenía más o menos Timoteo, si se sigue la parte cultural. Entonces, lo ponen a los pies de él y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. Porque dormir indica no desaparecer, sino solamente descansar hasta el día de la resurrección. Y murió. Y Saulo, este hombre, consentía en su muerte. Estaba de acuerdo que lo estaban matando. Quiere decir que Saulo escuchó el sermón y estuvo presente y estuvo al tanto. Pero algo que es interesante, hermanos, si ustedes ven el contexto, es que esto pasa, al parecer, en la parte del concilio. Saulo estaba número 1 en el concilio. Saulo escuchó todo el sermón. Saulo participó en sacarle. Y Saulo consentía afuera con lo que estaba haciendo. Saulo fue partícipe, directa o indirectamente de esto, fue partícipe. Ahora, si lo mataron al parecer con piedras, que era lo que dice aquí la escritura, indica, si tu hija, esto es en los judíos, ¿ok? Si tu hija fornica, la tienen que sacar fuera de la ciudad y la tienen que matar. Pero quien tira la primera piedra es el papá. ¿Ok? En la ley de Moisés, quien tira la primera piedra son los papás. Entonces, no es como que una vez que tiras tú la piedra, todos los que están presentes tienen que tirar piedras. Y nosotros hemos estado en las piedras de allá, son puras piedras. Unas piedras. Entonces, todos los que están presentes tienen que tirar las piedras. Al parecer, Pablo tuvo que haber participado directamente de esta muerte. Consentía, tuvo que participar. Y dice ahí la escritura 8.1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Por primera vez vemos la persecución. La primera diáspora de la iglesia es día de Pentecostés, todos regresan a sus casas. La segunda diáspora de la iglesia es ahorita. Todos empiezan ahí.
Empiezan a perseguirlos, es nuestra familia. Hebreos, judíos, persiguiendo a hebreos, judíos, cristianos, y a hebreos y a prosélitos cristianos. Empiezan a perseguirlos, hermanos. Y dice la escritura, dice, los que estaban en Jerusalén, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y eso nos empieza a establecer. Se van ellos, se va el evangelio con ellos. Se siguen reuniendo. Y dice, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿qué? En la cárcel. Ahora, ¿cuál es el currículum de Saulo? Ya lo vimos en Filipenses, ¿están de acuerdo? Pero vamos a entender un poquito más acerca de Pablo, ¿ok? ¿Cuál es su educación? Ya la vimos también, expliqué cómo es que Saulo era de la crema innata de lo que era la educación de aquellos tiempos. Pero hay un versículo muy interesante, hermanos, en Hechos capítulo 26, versículo 10, cuando dice el apóstol Pablo y está hablando acerca de lo sucedido de su conversión, y menciona algo importante, hermanos, y dice ahí, 26, verso 10, dice así la palabra de Dios, creo que sí es 10, dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahora, esta parte, hermanos, es la parte del debate, porque para poder dar el voto, tenías que ser miembro del Sanedrín. Entonces, si Pablo dio el voto, era miembro del Sanedrín. Ahora, pero aquí ya vienen otras cosas. Pero para ser miembro del Sanedrín, según el Toser Hajek 2, 9, Shan 88b, que son las leyes de los judíos, se requería lo siguiente: estudios, modestia, pero sobre todo popularidad entre los hermanos. Tenía que ser popular. Pablo lo tenía, Saulo lo tenía todo eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? También se requiere, número 92, tenía que ser fuerte y tenía que ser valiente. No es problema con Pablo. Pablo tenía eso. Además, haber tenido una posición de dignidad y anteriormente, como en el caso de juez local. O sea que Pablo tuvo que haber, si era miembro del Sanedrín, ya tenía que haber tenido una posición de juez local en una aldea o en algún otro lugar. Y así, dos magistrados de Jerusalén. O sea, local primero y luego haber tenido un magistrado o dos en Jerusalén. O sea, es gente que lo van preparando para eventualmente ser grande entre ellos. Y en el siglo III se habla de que debían de ser altos y de apariencia imponente. Es posible que Pablo fuera de apariencia imponente y que después le pasó algo y dejó de ser de apariencia imponente. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero si es miembro del Sanedrín, por lo que dice, yo di mi voto, que al parecer parecía que sí, tiene que ver eso. Aparte de ello, tenía que tener una edad avanzada y con conocimiento de lenguajes. Entonces, tal vez Saulo no era miembro del Sanedrín todavía, pero tal vez a Saulo lo estaban preparando para ser miembro del Sanedrín, porque era joven. Lo estaban preparando para que él llegase a hacer eso. Y todo estaba conectado, porque ¿con quién había estudiado Pablo? Entonces todo estaba conectado. Es posible que Pablo fuese, hermanos, quien tomase la influencia de Gamaliel. Pablo lo podía hacer. Entonces tenía todo limpio para hacer ello. Entonces, si era o no miembro del Sanedrín, lo que miramos al principio de su vida era el celo que tenía contra los cristianos. No sabemos, hay cosas que están ahí oscuras todavía, pero nos podemos imaginar de alguna otra manera lo importante que esto era. Ahora, entra Saulo, hermanos, a la imagen y a la foto de todo en el momento exacto. ¿Por qué no entra 7 capítulos antes o 6 capítulos antes? Y tuvo que haber sabido, hermanos, porque era de Jerusalén, aunque fue nacido en Tarso, tuvo que haber sabido de Jesús, tuvo que haber sabido o sea, Saulo no era ajeno a lo que estaba pasando, tuvo que haber sabido todo eso, y por eso perseguía, pero él no creía, tuvo que haber oído de los milagros, tal vez los presenció de los apóstoles, pero no creía simplemente, era un hombre que no creía. ¿Y qué pasó? Saulo entra a la fotografía, y de pronto, versículo 4, 8:4, vemos 3 historias interesantes. Ahora, se van, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, dice ahí, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo.
Ahora, este Felipe no es el Felipe de los apóstoles. Este Felipe es otro de los servidores de Cristo, como Esteban. Entonces, véase cómo están los apóstoles, se quedan en Jerusalén. Ese otro Felipe, que es como Esteban, lo matan, quedan 6 servidores. Pues también Felipe va a hacer lo mismo. Y Felipe, hermanos, viene y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Al igual que Esteban, Felipe podía hacer ¿qué? Señales. Pero aquí hay un detalle muy importante, hermanos. ¿Quién hace los milagros? El Espíritu Santo, a través de los hombres. ¿Para qué son los milagros? Por señal. ¿Para qué? Para confirmar. Así que en Samaria, Felipe hace milagros por señal para confirmar, para que la gente lo escuche. Es la única razón. Y cuando hace eso, versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, este es un engañador, un usurpador, un fraudulento. Simón el mago ve que Felipe lo que hace, dice, no, es que esto no me lo sabía. Y se da cuenta que lo que él está haciendo no es engaño, que es verdad. Cree y se bautiza. Después sabemos por qué se bautizan. Nosotros no sabemos por qué se bautizan las personas. A uno se bautizan porque ya le dijeron que si no te bautizas no te casas con la hija del hermano. Y ahí va y se bautiza. Otros te bautizan porque si no te bautizas no te ayudamos a edificar tu casita. Entonces van y se bautizan. ¿Alguien ha escuchado esos casos? Okay. Entonces no sabemos. Pero si alguien pide ser bautizado, pues tampoco va a decir que no. Tú te aseguras de predicarle el evangelio correctamente y que él lo entienda. Si él te dice, sí lo entiendo, lo bautizas. Porque no puedes tú decidir qué impide. Si él quiere y pide, lo puede. Pero tú sí tienes que asegurarte que haya entendido. Pero no vas a ver si se arrepintió hasta después que se bautice. Vas a ver los frutos dignos de arrepentimiento después. Porque si es homosexual y dice me arrepiento, se bautiza y luego sale de las aguas y sigue siendo homosexual, te das cuenta que no se arrepintió. Porque si hubiera arrepentido, hubiera dejado de ser ¿qué? Homosexual. Entonces dice ahí en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí vemos los primeros apóstoles que vienen, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, esta parte, hermanos, les voy a preguntar. Cuando uno se bautiza, ¿recibe el don del Espíritu Santo? Ok. Entonces aquí es, ¿por qué tienen ellos que venir para que lo reciban si lo recibieron? Porque el aspecto aquí no es el aspecto de recibir el don del Espíritu Santo en el bautismo, sino de recibir, al igual que Esteban y Felipe, un don espiritual, temporal, milagroso. ¿Por qué? Para que también ellos, como Esteban y Felipe, pudiesen salir a predicar y el Espíritu les diese señales para confirmar y para que muchos fuesen bautizados. Por eso sucedió eso en esos momentos. Pero también vemos otra cosa interesante. Felipe no puede darle eso a Simón. Entonces ya empezamos a ver que no cualquiera podía dar dones espirituales, temporales, milagrosos. Solo los apóstoles. Eso es lo que empezamos a ver. Esa es la regla. Muertos los apóstoles, se acaba el poder, no de Dios, el poder de poderle dar a alguien
dones espirituales, temporales, milagrosos. Levanta la mano que me entendí. Dice así: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso no quiere decir que no tenían el Espíritu Santo. A ver, en la iglesia, todos los que hemos sido bautizados tenemos el Espíritu Santo. ¿O no es cierto? Y tú dices, pero ¿por qué no todos podemos predicar igual? ¿Por qué uno puede predicar en esto? ¿Por qué otro puede hacer esto? ¿Y por qué uno puede dar benevolencia sin ningún problema y otro es...? ¿Por qué? Porque quien da los dones es ¿quién? Dios. Y cada uno ministra conforme a su don. Entonces, ¿qué es lo que miramos, hermanos? Miramos este concepto interesante de quién da el don, qué dones da y todo lo que está sucediendo en la iglesia primitiva. Dice, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. No recibían el don del Espíritu Santo. No recibían el Espíritu Santo en sí como aquel que mora en ellos como templo. Estaban recibiendo un don espiritual, temporal, milagroso, para que ellos, al igual que Esteban y Felipe, pudiesen predicar y hacer señales. ¿Por qué no se los pudo dar Felipe? Porque Felipe tenía limitaciones que los apóstoles no tenían. Pero al final del día es el Espíritu Santo el que podía hacer todo esto a través de ellos. Versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder. Se da cuenta que lo hace por eso. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, pero dice, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, Simón no está pidiendo don espiritual, temporal, milagroso. Él está pidiendo que Él pueda dárselos. Él no está pidiendo, quiero ser como Felipe. No, yo quiero ser como los apóstoles, para que a quien yo quiera le voy a dar. ¿Por qué? Porque este está pensando en multiplicación. Dice, yo solamente tengo para eso, pero mi fuerza de ganar dinero va a ser limitada. Pero si yo tengo para dar, imagínate, viene uno, yo te puedo dar, pero calla. Fíjate que, entonces, ¿qué dice? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Ahora, les voy a preguntaros, ¿ustedes creen honestamente que Simón se bautizó por las razones correctas? No. ¿Verdad que no? Sin embargo, no le dice Pedro, te vamos a volver a bautizar porque no entendiste. Dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Qué interesante. No le dijo como hoy, no hermanos, no entendió el bautismo, vamos a bautizarlo porque no entendió el pobre. Y lo metemos al agua otra vez. No, es que no hay dos bautismos en la Biblia. Solamente hay un bautismo en el contexto del bautismo del Señor Jesucristo. No dijo, es que no entendió. Una vez me habló un hermano y me dice, hermano, estoy muy turbado. Le digo, ¿qué tienes? Estoy turbado. ¿Qué pasó? Resulta que vino un predicador a una campaña y el predicador de la congregación se bautizó. ¿De qué? ¿Se bautizó? El que bautizó a muchos en la iglesia se bautizó otra vez. Y dice, a ver, déjalo en ti. ¿Qué dijiste otra vez? Sí, hermano, le voy a explicar. El predicador de la iglesia hizo una campaña. Invitó a un predicador de afuera. Vino el predicador de afuera. Y quien pasó a bautizarse fue el predicador local. Dije, wow, ¿pero por qué? Porque le hicieron ver que estaba mal, que no entendió el bautismo y que pues para que lo acepte tiene que volverse a bautizar.
¿Y qué pasó? Dice, no, pues, luego los hermanos dijeron, oye, pues me bautizó un incrédulo. ¿Sí ves cómo es un efecto dominó? Dijeron, hermano, pues bautízanos también. ¿Por qué? Entonces, aquel predicador que viene de afuera regresó dando su reporte. Tuvimos 20 bautismos, pero fueron los mismos que habían bautizado. Eso es una locura, ¿no lo vemos? Ahora, escucha. No vemos el ejemplo bíblico así, ni en el caso de Simón. Es que el predicador, hermanos, andaba en una vida de adulterio. Estaba en adulterio. Entonces, él pensó, dice, ok, me bautizo, sigo con la misma mujer, pero ya Dios me perdonó el adulterio. O sea, ve, Dios perdona nuestros pecados, pero no los santifica. Eso es algo que tienes que tener claro. Levanta la mano. ¿Quién no me entendió para dar un ejemplo más claro? Ahí va, vamos por usted, ¿ok? Yo soy homosexual, es un ejemplo. Escucho el evangelio, me bautizo, Dios me perdonó ser homosexual y todas las veces que me acosté con un varón. ¿Me sigue? Pero yo esa noche regreso con mi pareja varonil que es homosexual y me vuelvo a meter con él. Y yo digo, no, es que ya Dios me perdonó. ¿Es correcto eso? Bueno, pero es que el homosexual se ve mal, pero ante Dios ser homosexual o adúltero es lo mismo. Me dijo un hermano que vivía en fornicación, hermano, yo me quiero bautizar, muy bien harás. Dice, hermano, pero pues estoy viendo una unión libre. Digo, ok. Y luego dice, pues yo ya vi que no está bien. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Pues yo siento, digo, ¿tú qué crees que te está pidiendo Dios? Porque una cosa que uno tiene que hacer, hermanos, es que tú no debes de condenarlos. Debes de enseñarle la Biblia, tener mucho tacto, tener misericordia y dejar que sea Dios el que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué pues yo siento que me tengo que bautizar, sí. ¿Y crees que puedes seguir viviendo en el libre? Yo la verdad pienso que no, hermano. Creo que me tengo que casar. ¿Ok? ¿Cuándo? Pues dice, pues yo creo que pues antes o después, pero ya. ¿Por qué? Porque pues estoy arrepentido. O sea, es ilógico, te bautizas y luego te vas y sigues metiendo en la cama y dices, no, es que mi bautismo ya me casó. No, eso no te casó. Porque el bautismo perdona los pecados, pero no los santifica. O sea, el bautismo te los perdona hasta que te bautizas. Pero ya después, si sigues siendo homosexual, ¿verdad que no le vas a decir, no, síguele, está bien, no hay problema? Porque lo de homosexual uno lo ve mal, pero no ves mal la fornicación. Y para Dios, eso es lo mismo que es. Entonces, tenemos que ser claros y transparentes con la Biblia. No, dijo este predicador, es que así ya voy a estar bien. Sé que estuvo mal, estoy mal, en vida mala, pero ya el hermano me enseñó que estoy mal y él ya me dijo que si me bautizo, pues ya me perdona Dios y ya. Pero fíjate el terrible error que se comete. Ahora tienes a un predicador que se volvió a bautizar y que hace dudar a 19 miembros de la congregación. Oye, entonces, ¿quién me bautizó? Un incrédulo, no. Okay. Y se entiende eso en un miembro, hermanos. Pero en un predicador, por favor. Tú entiendes que un miembro llegue a ese momento de que, ¿sabes qué, hermano? Pero un predicador es alguien que se preparó para predicar el evangelio. No puedes cometer esos errores. Entonces, tenemos que tener claros que el ejemplo de Simón nos dice, la Biblia no te da ningún ejemplo bíblico en el que vuelves a bautizar. Lo que hace este Pedro, que es un apóstol, dice, arrepiéntete. Pues de esta manera, y ruega a Dios. Fíjate que no le dice Pedro, voy a orar por ti, vente, vamos a orar tú y yo. No, tú arrepiéntete. Tú ruega. Porque el problema está entre tú y Dios, pensando que podías comprar esto. Y luego le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 23, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo esto, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos testificando y hablando
la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No se sabe qué pasó con Simón el Mago, pero lo que sí sabemos es que no lo volvieron a bautizar. Eso es interesante. Y es el ejemplo, el molde bíblico. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora, Felipe ya predicó en Samaria y se convirtieron. Pero Felipe, que es un diácono, que es un servidor, sigue predicando. Ahora dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco. A ver, levanten la mano, ¿quién no sabe qué es un eunuco? La hermana. Los demás sí saben. Les puedo preguntar y me contestan. A ver, otra vez, levanten la mano, ¿quién no sabe qué es un eunuco? Ah, ya van más. Genealogía lo es todo para la realeza. Entonces, si tú estás en un palacio y tienes varios servidores, tienes gente que te arregla la recámara, gente que te viene a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como el rey siempre está ocupado de viaje extendiendo su reino, a veces deja a su esposa en el castillo. Ahora, es importante que los hijos de la esposa sean del rey para que el linaje que continúe. Pero ¿qué pasa, hermanos, si hay un camarero, siervo del rey, que es hombre? Y pues el rey tiene descuidada a la reina. Eso es muy peligroso, porque puede hacer que el camarero se meta con la reina y que el producto de eso ya no sea realeza, sino parte del camarero. ¿Sabes cómo? ¿Sabes de dónde viene? ¿Has escuchado la palabra chambelán? ¿Sí? Chambelán es camarero. Eso es lo que es chambelán. Y todos los chambelanes son eunucos. En el aspecto bíblico y histórico. Ahora, estos camareros, ¿qué era lo que hacían para que no hubiera ese problema? Decían: ven para acá. Agarraban su parte genital y se las quitaban. ¿Para qué? Me voy a ir de mi castillo y no quiero tener ningún problema. Por eso dice Jesucristo en Mateo 19, dice: algunos nacen eunucos y algunos se hacen eunucos por causa del reino de qué? De los cielos. Porque es verdad, algunos hombres han nacido y sus partes genitales no fueron formadas correctamente, por lo tanto no pueden procrear normalmente como son. Y otros, como el apóstol Pablo, decidió no casarse por el bienestar del reino de los cielos y vivió como si fuera eunuco, sin tener intimidad con nadie, porque tenía el don de qué? De continencia. Entonces, cuando tú ves en el mundo que ahí va la quinceañera y la historia tiene que ver porque ya la van a convertir en mujer y la van a entregar a un hombre para hacer la mujer, de la niña mujer, pues ahí van todos los eunucos detrás de ella. Oh, ustedes le llaman chambelanes. ¿Sí ves de dónde viene la idea? Sí. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Este era un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Si había venido a Jerusalén para adorar, era muy seguro que fuese prosélito. Dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiéndole a eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas. Mira, cuando tú tienes estudios bíblicos con la gente, nos voy a dar un consejo, ¿ok? Hay gente que te pide: hermano, no se vaya, quédese, hermano, por favor, sígame enseñando. Y hay unos que ya están como: ay, ¿cuándo se está, hermano? Y tú estás ahí tratando de que por favor entiende. El ejemplo, hermanos, de los siervos y de los apóstoles: si tú quieres aprender, tú me tienes que decir. Yo no tengo que estar rogando.
Porque ¿a quién le interesa que sepan? A él. Y a veces, ¿qué hacemos? Damos las perlas a los cerdos. Ni tienen interés. Y ahí estamos nosotros como si tuvieran interés. Y no escuchan. Pero ¿no les ha pasado cuando alguien está evangelizando? Y a mí me pasó un hermano que no te vayas, no te vayas. Y por eso el predicador se desvelaba. No te vayas, quédate. 10 de la noche. Y luego otra pregunta, 11, 12, la 1 de la mañana. Así estuvimos. Nos íbamos de la casa del hermano en el carro, hermanos. Una vez nos detuvimos en las vías del tren. Me detuve en las vías del tren, hermanos. ¿Por qué iba bajando el tren? Me quedé dormido no sé cuánto tiempo. Yo y mi esposa. Y de pronto, ¿qué pasa? Ya se fue el tren. Ya se fue el tren. Esa es la vida del predicador. Pero la gente quiere saber. Pero tú tienes que leer el lenguaje corporal. Si no quieres, hermanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Levántate. No puedes. Alguien tiene que estar interesado. Es contraproducente. Luego va a decir, me obligaron a bautizarme. Yo no quería, me obligaron, ¿no? Y dice, te ruego que me digas. Fíjate, el eunuco quería saber. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjate. Comenzó desde ahí y le explicó todo, como hizo Esteban, desde Abraham, como hizo Pedro, desde Abraham. O sea, agarran todo el Antiguo Testamento, toda la ley, y acaban con Jesucristo. Y dice el eunuco, 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Ha habido un debate muy grande últimamente que si el agua es necesaria para el bautismo o no. Todo lo que es relacionado con el Evangelio de Cristo tiene agua. Si el agua no fuera necesaria, ¿por qué dice el eunuco aquí hay agua? En el contexto de la plática, el eunuco entendió que el agua era parte del bautismo. Dicen otros, es que el bautismo se hace por obediencia, no para salvación. Tampoco es así. El bautismo es para salvación. Marcos 16:6, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? No dice el que creyere será salvo y luego se puede bautizar. ¿Y qué dice también Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 en el contexto del arca de Noé? No dice el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. No dice el bautismo que a esto corresponde nos salva. No dice así. Nos. Poner la S. Nos salva. El bautismo crucial para la salvación. Sin bautismo no hay salvación. Ahora muchos dicen es que muchos lo ven como que el bautismo es una obra, que somos salvos por obras. No, el bautismo no tiene nada que ver con una obra, es simplemente un mandamiento de Dios. Arrepentíos y bautícese, dijo el apóstol Pedro. No es opcional, es algo que no es por obedecer. Yo ya soy cristiano y luego si quiero me bautizo. No, así no funciona. No es como uno que dice ok, a ver hermano, voy a ir a la campaña, sí, pero deténganme los 20 bautismos hasta que yo llegue, para que cuando yo llegue, bauticemos a todos. Que no me vayan a bautizar a nadie. Esa persona está pensando en que los bautismos es el resultado de su obra. No, es que, si tú te quieres bautizar, no esperes en una campaña. Hay denominaciones que ciertos días del año es cuando bautizan a todos y hacen bautismos masivos. En la Biblia nunca lo ves así. La Biblia es, creía, se bautizaba. Creía, se bautizaba. Creía, se bautizaba. Nunca detengamos un bautismo por un evento. Nunca detengamos. Si se bautiza un día antes de que empiece la campaña, gloria a Dios. Si se bautiza 20 después de la campaña, gloria a Dios. Si en la campaña no hay bautismos, no pienses que no hay resultados. Te vas a sorprender. Porque Dios es el que trabaja en los seres humanos, no las personas. Entonces, dice, Felipe dijo, fíjate cómo Felipe dice, bueno, ya entendió, ya lo conectó. Agua, bautismo, evangelio, ya conectó todo. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, si crees. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio ¿qué? Más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, dice, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
O sea, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Ya estamos viendo la expansión del Evangelio, ya no a través de los apóstoles, ahora a través de Felipe y Esteban. Y empezamos a ver que ya no solamente los apóstoles ya no son los protagonistas. Siempre el protagonista es el Espíritu Santo, pero ahora a través de otras personas. En este caso de dos servidores. Capítulo 9, versículo 1. Regresamos a Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjate que a veces uno se aferra tanto. Saulo lo único que pensaba era matar a los cristianos. Hizo su misión eliminar a todos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ahora, no cualquiera podía hablar con el sumo sacerdote, hermano. Por eso siempre hay un debate si Pablo era del Sanedrín o no. Pablo dice que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas. Esto quiere decir que había una gran influencia, que Pablo tenía palancas. Es como, a ver, si yo voy al Capitolio en Estados Unidos, o voy a la Corte Suprema de Estados Unidos y pido hablar con los jueces, me haces una cita y ven a ver cuándo vienes. Si tú vas ahorita y quieres ver a Obrador, bueno, ese sí saca fotos con todos. Pero si tú vas ahorita y quieres ver o sea, ven después, así era ya. En aquel tiempo, hermanos, ¿qué sucede? No cualquiera entraba a ver al sumo sacerdote. ¿Te das cuenta de la gran influencia de Pablo? Saulo entró a ver al sumo sacerdote, le pidió cartas y se las dieron. Entonces Saulo sale de ahí hacia Damasco y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Y ya saben toda la historia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué sucede, hermanos, en la historia? Lo que sucede es que entonces Saulo se enfrenta con Jesús. O sea, Jesús le pone un alto a Saulo. Jesús está ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra qué. Entonces, los animales, las yuntas de aquel tiempo, había un gancho que estaba así como de fierro, una manija se agarraba así, y luego lo que sucedía, hermanos, es que era como un arco y un pico al final. Era esto y luego era así. ¿Okay? Entonces, se lo ponían así y le pegaban así a los bueyes para que se movieran. ¿Ok? Entonces, lo que le está diciendo Jesús a Saulo es un dicho muy común entre los hebreos. Le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, solamente un loco agarraría el pico y se pegaría, le daría patadas al pico. Solamente un loco. Y es lo que Saulo estaba haciendo. ¿Qué le había dicho Gamaliel? Déjenlos. Ah, no, pero Saulo, yo soy celoso y vamos a meter a todos en la cárcel y vamos a perseguirlos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni qué, ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, no el que se murió, el que ya se había muerto, el del dinero, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Fíjate que Saulo se puso a orar. Y dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de ¿quién? De Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Y inicia lo que sería la dispensación de los gentiles. Aquí es donde inicia. Empieza a ver el cambio. Necesita un hombre y el que va a ser Pablo. Ya vimos por qué. Por su educación, por su ciudadanía, por su capacidad, por todos los brazos. Saulo iba a ser el que lo iba a hacer. Y luego dice la escritura que lo bautizan, abre los ojos y versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo tuvo una conversión totalmente ¿qué? Increíble. Pero no es Saulo quien bautiza al primer gentil. ¿Quién es más? Pedro. Porque cuando le dijo a Pedro, le dijo está en Cesarea de Filipos, donde hay altares paganos, la puerta de la y le dice, a ver, a los discípulos, dice Jesús, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? No, pues unos dicen que eres este, que otro es el profeta, y otro que ¿quiénes dicen vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús, muy bien, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo